Los que deben morir, día 18. 8. Cades, Señor, despierte. Haremos escala aquí. No hay mejor pescado en salmuera en todo el Atlántico. ¿Por qué no dejas de sacudirme ya? Vete con tus ancestros, oh Dios, cuán lejos estoy de mi tierra. La vela cuadrada ya no se hinchaba con el viento, ahora se arrollaba en lo alto del mástil, mientras la nave se deslizaba sobre un mar como de aceite. Era tan ancha la bahía que, con un poco de bruma, no se veía la costa. Daba la impresión de que la embarcación se hallaba perdida y solitaria en un enigmático océano sin fin. Solo la presencia de otras barcas ahuyentaba de momento la sensación de soledad, pues hasta las orillas, formaciones de marismas y dunas hacían pensar en una enorme boca dispuesta a tragarse cuanto perturbara la paz de su sempiterno sueño. Pero un golpe del timón inclinó el rumbo hacia lo profundo, donde la ciudad se alzaba sobre un islote que a primera vista cerraba el paso hacia la mar interior. ¿Bajará el Señor para visitar el puerto? Hay excelentes mujeres, dicen que no existen hembras comparables en toda la travesía. Son altas, robustas, de carnes duras, fogosas, como las describe Salomón en sus cantares, y se entregan llorando de placer, Señor. ¿Ha sabido usted de cosa igual? Los ojos de Neftalí brillaban y se achicaban, su gorro de cono truncado caía hacia adelante, con marcada tendencia a la ceja izquierda, hilillos de lascivia había en cada contracción espasmódica de sus labios. Por unos instantes los pensamientos de Tadeo se perdieron entre velos finos que sólo aparentaban cubrir, pero cuyo principio y fin era mostrar en visión fugaz la generosidad de un pubis o el contorno deleitoso de una oscura protuberancia que invitaba a la caricia o a tantas sutiles complacencias que el solo hecho de imaginarlos hacía palpitar más fuerte corazón y venas, y en su mente surgían efluvios de sudor que partían del sitio donde muslos y troncos se encontraban, olores a sexo de mujeres que ha descuidado un poco su aseo intencionalmente desde la noche anterior. Si se embriagaba por la gloria que sabía que iba a alcanzar, pero cuando pensaba en gloria, se acordaba de Jesús. Jesús, mi hermano mayor, Shechem, aquella samaritana que se quedó a solas con él mientras ellos subían a la ciudad, dijo para sí. Fue junto al pozo de Jacob, o bien lo recordaba. Ella estaba allí llenando su cántaro de barro. Oh Señor, llevábamos mucho tiempo vagando de un sitio a otro. La suspicacia de las autoridades romanas nos acorralaban. Juan había sido degollado en Maqueronte durante un banquete, sin más ni más. ¿Significaba una advertencia? Así lo interpretamos. Simón el celota redobló su vigilancia. Había sido él quien había trazado la ruta a seguir en nuestro camino hacia el lago cuando decidimos alejarnos de Jerusalén para descartar cualquier sospecha. A ellos les inquietaba el menor asomo de revuelta, de ahí que optáramos por largarnos de la ciudad santa, confiando en que sus soplones mantendrían a las autoridades bien informadas de los movimientos de aquel grupo cuyas prédicas herían oídos de estirpe sagrada. Pero había cierta audacia en las palabras de su mentor, a quien algunos ya se aventuraban llamar Mesías, que despertaba en más de un oído recelos alarmantes. Fue nuestro primer descanso luego de abandonar Betel en horas tempranas. Ya el sol quemaba cuanto cubriera la faz de la tierra, y quemaba con ardor ferviente. No quedaba agua en los pellejos, no había queso ni pan en las
alforjas. Restaban varias jornadas sinópticas hasta no sigue Clemente, ¿no? Sí. Bueno, órale. ¿Qué podríamos hallar en el camino? Polvo y algunos rebaños. Si nos acercábamos a las orillas del Jordán, pero esta posibilidad se esfumaba. Había que andar lejos de aquellos sitios donde el control de la situación se nos vaya de las manos. Había dicho el zelota, y sus órdenes eran de obligatorio cumplimiento una vez que cuchicheaban Jesús y él. Cada una de sus ideas debía cumplirse con inexorable rigurosidad. ¿Quiso mi hermano quedarse a solas con la samaritana? Parecía que sí. Simón nos ordenó marchar hacia la ciudad para traer pan y queso. Yo hice como que también tomaba el camino, pero me fui retrasando hasta una vuelta de la cuesta que precede al arrabal citadino. Allí me separé del grupo y regresé, me oculté unas veces entre peñas y desfiladeros, otras me escondí tras el tronco generoso de los cedros o permanecí agazapado entre el denso follaje de las acacias. Le dijo del agua viva, refiriéndose a nuestra doctrina. Le habló de tomar el poder con palabras tan audaces que harían peligrar tanto la vida de nosotros como la perpetuidad y los fines de todo el movimiento. ¿Por qué semejante osadía?, me pregunté después. Quiso hacer un alarde para ganarse las simpatías de la joven. ¿Se habría enamorado repentinamente? No sé. Su modo de ver las cosas y de actuar en consecuencia eran tan extraños que uno se sentía desconcertado al tratar de adelantarse a cualquiera de sus decisiones. ¿No había dicho una vez que con solo 12 hombres bastaría para derribar al imperio? Siempre se mostraba optimista, aunque las circunstancias fueran en extremo adversas. Había algo en él que aún no me puedo explicar. Estaba tan fuera de toda razón. Él se apartaba de la realidad cuando ésta contravenía su parecer y modelaba otra que lo complaciera, distorsionando hechos y minúsculos detalles, de modo que concordaran con sus planes o justificaran cualquiera de sus alocadas ideas. No tenía yo, pues, por qué asombrarme de la complacencia con que trató a la mujer pagana. Sus palabras tenían el don de la elocuencia, y de allí a la convicción había menos de un codo. Hallábanse artilugios embelezadores, notas de desamparo tan proclives al favor en la maternal tendencia de la hembra, y otros recursos que de sobra sabía convincentes, cuya sumatoria no dejaba lugar a dudas en cuanto se propusiera seducir. La volvió una tonta. Ella creyó en sus teorías, la persuadió, la convenció de que, entregándosele, no haría otra cosa que resarcirse del maltrato al que una recua de hombres idólatras la había sometido. Y ella se elevó vindicada hacia regiones del cariño que nunca antes había soñado. Lo vi como el que acude para restañar heridas del corazón. Se lo figuró
como un facultativo de almas, cuyo poder trascendía la voluntad, y a él se entregó, así, en alma como en cuerpo, que la una dimana del otro, no tanto para satisfacer a la hembra, ni para experimentar novedosos placeres, sino investida de un poder que antes no había conocido. Fue ella quien lo poseyó. O él, por razones prácticas, se dejó llevar mansamente. Luego le juró que en su reinado la femenil supeditación al hombre sería abolida, porque Yahvé así lo había establecido en otros libros que no formaban parte de los clásicamente admitidos. Oh Dios, ¿qué pretendía? De sobra primaba en su entender que todas aquellas ideas serían irrealizables. Quiso simplemente yacer con la samaritana. Con unas pocas monedas lo hubiese logrado, pero él no lo quería así. Era partidario de las empresas difíciles, de alcanzar lo que estaba mucho más allá de lo posible. Prefería, era claro, luchar por ideales sobradamente perdidos. Se había empeñado en ello desde el momento en que nuestro padre le hizo ver lo que de mezquino había en cada edicto imperial. Solo tenía 6 años y ya era un rebelde de cualquier causa. Nos lideraba a todos, no porque así lo otorgara esa prerrogativa. El hecho de ser el primogénito, no bien lo sabe Dios, era que desde entonces su egolatría le otorgaba el mando. Al principio estuvo bien, se había ganado nuestro reconocimiento. Lo admirábamos por su tesón, que no pocas veces hallaba con una audacia desmedida. Cuando joven se propuso llegar a ser tribuno, y por su elocuencia bien que se ganó el título entre los plebeyos y la clase baja, que tantas veces fue hasta aquel muchacho de ojos vivaces y verdo convincente para solicitarle consejo ante un litigio, porque estudió, sí señor, pasó los mejores años de su juventud aferrado tanto a maestros de la ley como a publicanos y a cualquier otro que pudiera enseñarle a andar entre los oscuros vericuetos de la jurisprudencia romana y de las imposiciones del Talmud. No solo aprendió a andar entre disposiciones jurídicas, sino también a escabullirse, a zafarle el cuerpo a cualquier precepto legal que no fuera de su convivencia. Se convirtió en un jactancioso no más cumplida su mayoría de edad, arrogante. Ya desde mucho tiempo atrás se lo reprobamos, sí, pero no nos hizo caso. Continuó convencido de que toda razón del mundo estaba a su favor. No mucho después, la fiebre del poder comenzaría a invadirlo. Llegó el momento en que no le bastaron las prerrogativas de que había sido investido por el populacho. Quería más, quiso dominarlo todo. De ahí que aceptara aquella loca proposición. Estaba claro, todo el poder estaría en sus manos. Podría dirigir ejércitos y conquistar el destino del pueblo, de pueblos enteros. ¿Qué mejor oportunidad para adueñarse de la supremacía? Los romanos
animaría a salirse con la suya. ¿Por qué lo escogieron a él? Podría preguntarse, porque no había otro en toda Galilea que supiese sacarle tanto partido a la demagogia. De ello se dieron cuenta las altas esferas no conseguir sus andanzas en Nazaret por un tiempo. No pongo en duda que cuando se le confió el plan, decidió aceptar sin titubeos, juró ceñirse a las órdenes y actuar estrictamente de acuerdo con cada dictado. Pero una cosa pensaban las autoridades y otros fueron sus empeños desde el primer momento. Eso era justo lo que necesitaba, el impulso inicial. Luego sabría ir maniobrando para sacarle el mayor provecho a aquella ráfaga de brisa. Pondría al viento a soplar a su favor, desde luego. Cádiz no se destacaba precisamente por su pintoresquismo, era más punto de perentoria escala que ciudad que invitaba al viajero al solaz esparcimiento. Pero en todo sitio donde toquen embarcaciones, donde fluya gente de paso, siempre se encuentra algo de bienvenida para algunos, de amparo para otros y quizá hasta de salvación para terceros. No escatimó Judas Tadeo, Jacobo su seudónimo en acciones encubiertas, esfuerzos por recalar en aquel puerto lo antes posible, ya que unos días tormentosos retendrían a la embarcación prudencialmente alejada de la costa, pero sin abandonar el refugio de la bahía. No bien hubo de calmarse un poco el viento, allá fue acucioso en busca de Neftalí, para solicitarle un acercamiento a tierra que propiciara su desembarco por intermedio de una ligera chalupa que lo condujo. Entre bandazos y vaivenes pudo el hombre al fin poner sus pies sobre tierra firme. Cierto es que no fue bienvenido por el gentío curioso que se hubiese aglomerado en el muelle, sin tanto el tiempo como la nave arribada hubiesen sido otros. No obstante, una sarta de chiquillos para quienes los rigores climáticos no contaban, le salió al paso en cuanto abandonó el entablado espigón. Todos ellos, rapaces de no más de una decena de años, se empeñaban en llevarlo a fuerza de promesas hacia el sitio donde cada uno decía ofrecer el más acogedor de los recibimientos, pero Jacobo no se dejó llevar por este o aquel entusiasmo. Prefirió deshacerse de aquella ruidosa bandada y continuar solo, subiendo la cuesta de una angosta callejuela tan zigzagueante que nunca era posible ver más allá de un centenar de palmos. El empedrado relucía gracias al tesón de la llovizna y las casas parecían haberse lavado la fachada con este o aquel fugaz chaparrón que el viento cambiante estrellara contra sus rostros de piedra y argamasa. Al rato de deambular entre vericuetos se halló Tadeo bajo el arco que cubría una calleja. Allí las frías gotas no llegaban. Un par de mendigos huyó aterrado en cuanto lo vio acercarse. Quedó solo en una agradable semipenumbra. En días de mal tiempo el vecindario solía buscar el abrigo de la vivienda. El aislamiento de la calle, el mundo húmedo se trocaba por el resguardo del frío chaparrón. La estancia cálida y seca, íntima, y todo ello se hacía patente en los pensamientos de Judas Tadeo Jacobo. Su mirada resbaló por una sucesión de relucientes frontispicios que se perdían en aquel lejano recodo que sobresalía al nivel del primer piso, donde los geráneos se doblegaban por el peso de la lluvia, y detrás de los geráneos una figura cuyos detalles se perdía en silueta. Lo observaba desde lo alto cual adusta cariátide semidesnuda y omnipotente que sostiene, en ascendente sucesión, arquitrabe, friso y cornisa. Pero la bella
carne y palpitante. Y Tadeo echó al vuelo sus pensamientos que involuntariamente se iban al paso y en el pasado siempre estaba su presencia. Se iban al pasado y en el pasado siempre estaba su presencia. El recuerdo de las cosas que hizo y dijo, su ánimo, sus discusiones, su empecinamiento. Me imagino con cuánta astucia él hubiese sido capaz de hacerse recibir en esa elegante residencia. Su aureola de profeta le permitía hablar y hablar, que para eso no escatimaba energía, hasta seducir al auditorio a su alrededor. ¿Qué se trataba? ¿De gentiles? Mejor. Mientras más penosa la cuesta, mayor satisfacción al llegar a la cima. Con un velo de falsa modestia pondría de su parte al señor de la casa, con miradas lánguidas y furtivas, haría copartícipe de su juego a la muchacha misma. Con suspiros e historias de desamparo tendría asegurado el apoyo de la madre, con censuras implacables al despotismo imperial. Se ganaría al hermano menor del amo, aprovechándose de la audacia y la inmadurez que prima en todo joven. Entonces vendría el discurso con su preámbulo de notas históricas acerca del legado de nuestros ancestros y, como otras tantas veces, saltarían palabras de alabanza al carácter estoico de su pueblo, que los seguía sin limitaciones, no sin dejar benévolamente de darle oportunidad de participación a otras gentes en la gloria que, bajo su amparo, compartirían unos y otros. Sí, hablaría de ese modo amplio y democrático, porque así grato sería a los oídos de su auditorio. Bien acertado estaría que obviara expresarse con las mismas palabras con que una vez ordenó tajante a los suyos: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aquel arte de la dialéctica, de la cual oyó hablar una vez a ciertos personajes griegos que recalaron en el pueblo. El ensayo, la fuerza que a su fuerza se inclinaría si tomaba en cuenta, como medio de justificar más de un contradictorio parecer, aquel carácter variable que subyacía en todo lo existente, que puede hasta transformar toda cualidad en su contrario, y a ese embrollo del pensamiento se aferraba cada vez que con fuertes razones se le reprochaba determinada actitud. Oh Señor, tantas veces se contradijo que ya no sabíamos cómo habría de reaccionar ante cualquier circunstancia. Su comportamiento inconsecuente nos hizo ir perdiendo la confianza que habíamos depositado en él al principio, y todo por su condenado sentido ególatra, muy austero a la hora de exigir a los demás. Vende lo que tengas y dadlo a los pobres. Pero permitió que aquella mujer derramara sus ahorros en un frasco de nardo que le echó encima. Vanidades que sólo él se permitía. Guardaos de escribas, que gustan de andar con largas ropas, y cierto es que andaba siempre con la misma túnica,
como hombre de filas. Pero era porque en realidad no sabía vestir de otro modo. Guardarse debió él de criticar a los que buscaban salutaciones en las plazas, pues bien que aprovechaban cada oportunidad para recrearse en los patios del templo, rodeado de alabarderos, así como también para figurar entre los que resumieran pláticas cada sábado en la sinagoga, en su afán de ocultar las primeras sillas y decir las últimas palabras, porque eran las que siempre quedaban arraigadas en el oyente, tanto allí como posteriormente en las cenas a que era invitado por más de un publicano. Era entre aquellas curias que mayor esfuerzo hacía por destacarse, porque ser admirado, y de qué era de lo único que podía hacer gala, de los recursos que hábilmente empleaba en su retórica. Pero, ¿para qué pensar en todo esto? Son cosas pasadas. En este momento lo que vale es buscar un nuevo sitio, lo suficientemente alejado de aquellas tierras, entre otras gentes que a lo sumo hubiesen tenido una referencia vaga acerca de su persona, y hablar de sus ideas altruistas, de lo positivo en sus enseñanzas, pero sin él, para que no lo eche todo a perder con su tosudez a la hora de imponer sus criterios. Neftalí aseguraba que al menos nos veríamos precisados a esperar 2 o 3 días hasta que el mar se calmara. Ahora era cuando hacía falta que él hubiese estado aquí y desplegara aquellos poderes que aseguraba tener para calmar borrachas en el mar de Galilea. 100 tontos fueron los que le creyeron. Algo en esta calleja hacía que siempre sus pasos se encaminaran por ella. Sería la curvatura del arco que, volando de un lado al otro, tenía esta fachada, y la de enfrente, o se trataría de la acogedora semipenumbra con su intimidad de alcoba que ofrecía su sombra, un hogar para caldear este aire húmedo y frío, un braserillo en que la misma se haga vapor profundo que se confunda con los olores de la hembra fresca, o un tibio lecho cubierto de lino cuyo roce estremezca la piel cual caricia sutil de suaves y sabias manos. Pero, ¿hasta dónde llegaban sus pensamientos? Ya casi flores así, dedos que crecían. Era la soledad de tantos días entre cielo y mar, era la distancia de lo que quedó atrás, era la incertidumbre de su destino en la tierra de Albión, donde se le había encomendado plantar la semilla del cristianismo. Ya no estaba tan seguro como cuando había partido de Gaza, oculto entre fardos. Quiso la joven de la ventana romper su inmovilidad en busca de una postura más cómoda, o lo hizo movida por ese afán femenil de no permitir que la mirada de un hombre se apartara de ella. Lo cierto era que de momento había decidido situarse de espaldas y dirigir sus ojos hacia otro rumbo, contrario al de aquel en que se halla el evidentemente viajero de otras tierras, que recostaba su hombro a una de las pilastras que servía de imposta al arranque del arco. Solo así perdía Tadeo la
ilusión de que aquella figura hubiese sido esculpida por cualquiera de los maestros. Sí era ciertos paganos idólatras de la escultura griega, o en última instancia podía haber sido tallada por uno de sus aprendices bien aventajados, cuyo talento hubiese venido rodeando hasta nuestros días de generación en generación, y se hallara esta vez en iguales circunstancias que aquella en que su hermano les ordenó dispersarse en dos bandos a fin de contactar con los jefes de aisladas células. Paz sea en esta casa, era la contraseña, solo para el pueblo de Dios. Debía ser la respuesta, de lo contrario, nada más debían limitarse a predicar el reino sin dejar de aludir a que él era su hijo o su enviado personal, investido de poder y de verbos divinos. ¿Y por qué no llamar a la puerta de esta familia? ¿Tenía acaso tan mala estampa que no habría de ser bien recibido? Era un extraño, lo sabía, pero en esta ciudad abundaban gentes de otras tierras, y si hacía gala de amables modales, como cuando él los mandó tantear la opinión pública después de la reunión al pie de la montaña. No quería que el amo pusiera reparos en recibirlo, pero antes debía saber de quién se trataba. Hasta ahí